Dios les bendiga. Vamos a desarrollar el libro de Ageo, que es el primero de los profetas post-exílicos, es decir, profetizaron después del cautiverio. Los otros dos son Zacarías y Malaquías. Esos son los otros dos. El libro de Ageo tiene 2 capítulos y vamos a leer del 1 al 7. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Bendito Dios. El tema del libro de Ageo, ¿verdad? Bajo el favorable del decreto de Ciro, porque rey Ciro dio el permiso, ¿verdad? Por inspiración de Dios, a que el pueblo judío reconstruyera su templo. Dios usó estos reyes, el rey Ciro, rey Darío y el rey Artajerjes. Dios los usó. Para Dios no hay nada imposible para él cumplir sus propósitos, ¿verdad? En su pueblo. Y luego el remanente judío volvió a su tierra bajo la dirección de Zorobabel, gobernador, y Josué, su sumo sacerdote. Después de establecerse en la tierra, el pueblo levantó un altar de holocaustos. 2 años más tarde, en medio de gran regocijo, se echaron los cimientos del templo. Pronto ese regocijo se volvió tristeza, porque a causa de los hostiles esfuerzos de los samaritanos se ordenó mediante un decreto imperial que se suspendiera la obra. Por 16 años permaneció el templo sin terminarse hasta el reinado de Darío, cuando él emitió una orden para su terminación. Pero entre tanto el pueblo se había vuelto egoísta e indiferente. En vez de construir el templo, se habían ocupado embelleciendo sus propias casas. Y en la lectura que hice al inicio, ¿verdad? Dice eso, que ellos pues se habían vuelto egoístas. Egoísmo es estar enfocado en uno mismo, ¿verdad? E indiferente. ¿Cuánto nosotros como hijos de Dios necesitamos evitar el egoísmo y la indiferencia? Esto va contra el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Como resultado de esta negligencia fueron castigados con sequía y esterilidad. La pregunta de ellos con respecto a esas calamidades le dio a Ageo la ocasión para su mensaje, en el cual el profeta declaró que era, ¿verdad? Entonces lo que estaba sucediendo era por su indiferencia y egoísmo hacia la construcción del templo. Bendito sea Dios. Luego, ¿verdad? Vamos a resumir el tema del libro de Ageo de esta manera. El resultado del descuido de la construcción del templo, un desagrado divino y castigo. Y luego el resultado de la terminación del templo les dio la bendición divina y promesa de gloria futura. El autor, Ageo, conocido como
el profeta del segundo templo. Bendito sea Dios, porque él profetizó después del cautiverio. ¿Cuál era la misión del profeta Ageo? Animar al pueblo a la reconstrucción del templo. Dios lo usó para despertar la conciencia e estimular el entusiasmo. Mire qué preciosas palabras. Nos corresponde a nosotros poner en práctica, ¿verdad? Animar. Nosotros somos llamados a animar a la construcción, animar, despertar en otros la conciencia e estimular el entusiasmo. Esa era la misión, fue la misión del profeta Ageo. Este libro, aunque tiene solo 2 capítulos, imagínense, 2 capítulos, poquitos, está lleno de contenido profético. Este libro se divide en 4 mensajes. El primer mensaje es el descuido en la terminación del segundo templo, ¿verdad? Ya leí el verso 1 hasta el 7. En el verso 1 y 2 dice, decían ellos, el pueblo, no ha llegado aún el tiempo. Mire, que querían una voz audible que les hablara para animarse a la construcción del templo. Quizá estaban esperando alguna revelación. Entonces ellos se habían vuelto egoístas, ¿verdad? Y dice, y allí les está reprochando más adelantito, ¿verdad? Dice en el 4, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? El egoísmo les había hecho a ellos enfocarse en ellos mismos, en sus propias casas, y habían el descuido de la casa de Dios. Qué importante es considerar estos aspectos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como creyentes hijos de Dios. Bien, entonces el primero es el descuido en la terminación del segundo templo. La causa, pues era el egoísmo del pueblo, se habían enfocado en ellos mismos, por eso Dios los castigó con sequía y esterilidad. Cuando ellos preguntaban por qué la sequía y la esterilidad, esa fue la ocasión del profeta para iniciar su mensaje. Y el segundo mensaje, la segunda división de este libro de Ageo es la gloria del templo. La encontramos en el capítulo 2. Voy a leer del 1 al 3. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Bueno, en el segundo mensaje el pueblo estaba desanimado por el pensamiento que este templo no igualaría al primero. Sabían que la gloria que llenaba el primer templo no estaría en este templo. Entonces reciben el aliento divino que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. ¿Por qué? Porque el Mesías mismo entrará dentro de él. Esto se cumplió en el libro de Juan, capítulo 2, del 13 al 25, ¿verdad? Tal vez haya un cumplimiento más completo para su segunda venida, porque el Mesías estará presente. Pero con ese aliento recibieron de parte de Dios. Hermanos, las cosas de Dios cada día tienen que ser mejores. Nuestra vida para Dios cada día debe de ser mejor que la gloria pasada. Tiene que ser ir de aumento y aumento, porque Dios hace las cosas, todo lo hace hermoso en su tiempo, en el tiempo de Dios. No en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios todas las cosas se cumplen. Pero nosotros debemos de tener presente que la gloria, el segundo, va a ser mejor que la gloria anterior, que la gloria pasada. Entonces, esa es la segunda división, ¿verdad?
que el profeta, pues el pueblo recibe el aliento del profeta de parte de Dios. Ahora, la tercera división o el tercer mensaje de este libro es que los sacrificios sin obediencia no santificarán. Oiga bien, los sacrificios sin obediencia no santificarán. Vamos a leer del 2:10 al 15. Dice así: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Un reproche. El 15 dice: ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Tercera división, ¿verdad? Habla de los sacrificios sin obediencia no santificará. O sea, el profeta les da las amonestaciones al pueblo, ¿verdad? Que tenían que santificarse. Ellos tenían las leyes, ¿verdad? Que seguir para la santificación, ¿verdad? Que tenían que tocar animal inmundo y ellos conocían todo eso. Entonces, en este pasaje la lección es: la santidad no es contagiosa, pero el pecado sí lo es. Óigalo bien. La santidad no es contagiosa, pero el pecado sí lo es. Ageo les dice que por espacio de 16 años los sacrificios habían sido inmundos ante la vista de Dios y no les había traído bendición porque el templo estaba en ruinas. Qué importante era para el pueblo, ¿verdad?, que iniciaran y continuaran, porque el templo, la construcción había sido detenida. Verá qué necesario era para ellos la construcción del templo, porque era un mandato de Jehová. Y me llama la atención, ¿verdad?, en esta parte que dice que la santidad no es contagiosa. No, cada quien, ¿verdad?, tiene que obrar, tiene que practicar la santidad, porque la santidad de mi hermano no me va a contagiar, no voy a adquirir yo la santidad, no, la santidad es personal, pero dice que el pecado sí lo es. Si andamos con pecadores, rápidamente el ser humano cae en el pecado, ¿ve? Pero entonces, ¿verdad?, allí les reprocha al pueblo que todos los sacrificios que habían hecho por 16 años no les había traído bendición, ¿verdad? De esa manera el profeta estaba animando al pueblo, llegando a sus conciencias para que ellos obraran y trabajaran. La desolación de la tierra causada por la desobediencia. Gloria a Dios. Ellos tenían específico, ¿verdad?, que iban a recibir ante la obediencia y ante la desobediencia. Vamos a leer el 2:19. Dice: ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Mire, era una profecía de bendición. Bendición que aunque todavía no lo veían, estaban ya recibiendo. Pero antes vamos a tener la lectura, ¿verdad? Del 16 dice, el 17: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová.
Y el 18 es: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Mis amados, nosotros en nuestra vida tenemos que meditar día con día. Si un día fallamos, no nos vamos a seguir fallando, no. Vamos a meditar desde ese momento en adelante. ¿Para qué? Para corregir nuestras conductas. Porque perfectos como hijos de Dios no somos. La perfección la vamos a alcanzar hasta que seamos transformados, ¿verdad? Y que estemos con el Señor. Entonces vamos a ser completamente santos, porque ya no vamos a tener esta naturaleza humana, esta naturaleza inclinada a la maldad y al pecado. Gloria a Dios. Entonces nosotros cada día tenemos que meditar. Aquí dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Cada día meditemos en el día de ayer que hicimos. Si fallamos, continuemos sin fallar, ¿verdad? Somos llamados a corregir nuestros errores. El último mensaje, ¿verdad? La última parte de este libro de Ageo, de solo 2 capítulos, dice: la seguridad y la perpetuidad de la casa de Israel. En el 2:20 al 22, ¿verdad? Aquí se hace referencia a la conmoción mundial y al trastorno general que precederá a la segunda venida de Cristo. Dice así en el 20 al 22: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Aquí se hace referencia de la conmoción mundial y al trastorno general que precederá la segunda venida de Cristo. Alabado sea Dios. Todo quedará en la tierra, en el mundo, trastornado. Y el verso 23 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En este verso 23, todas las naciones del mundo serán sacudidas, pero la nación judía bajo el Mesías, de quien Zorobabel es un tipo, será establecido. Porque dice: siervo mío, dice Jehová. Zorobabel, ¿verdad? Es tipo del pueblo de Israel. En él está, en este verso bíblico, personificado, y le dice: y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Qué precioso es, mis amados, la palabra de Dios. Qué precioso es nosotros cada lectura que tenemos, que debemos de aplicarla a nuestra vida, ¿verdad? La mayoría de los profetas hablan al pueblo de Israel, pero hablan a nosotros también. La mayoría de profetas, ¿verdad?, hablan también del reino mesiánico, ¿verdad?, del reino de Jesucristo, del Mesías, ¿verdad? Entonces eso es para nosotros la iglesia del Señor. Pero toda lectura que leamos en los profetas habla a nuestras vidas como creyentes hijos de Dios que somos. Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Sabemos, ¿verdad?, que por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad?, creemos que Él, Jesucristo, llevó nuestras maldades y enfermedades en la cruz del Calvario, ¿verdad?, nuestras maldades para hacernos justos delante de Dios y poder alcanzar la salvación, porque como seres humanos nadie puede alcanzar la salvación por más obras buenas que pueda hacer en la tierra. Las obras buenas que pueda hacer en la tierra, pues aquí recibe el pago. Haces un bien, recibes un bien,
pero no te lleva a la eternidad. Para llevarte a la eternidad necesitas reconocer a Jesucristo como tu Salvador personal. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.